Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Méndez Cuberos, soy estudiante de la UNAD del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social, grupo 77. En esta fase número 3 de problematización con la tutora Dana Marisol López Burbano, vengo a tratar la problemática de construcción de identidad, subculturas juveniles y tribus urbanas. En este, en este tema escogí las barras bravas, una subcultura eh, deportiva que existe en muchas regiones del país y en muchas regiones del mundo, en muchos países. Y le coloqué un título llamado Una lucha por el honor y la bandera, pues básicamente se defienden es por el amor y la pasión hacia su equipo. En este momento vemos que la ubicación geográfica que escogí es la ciudad de Cúcuta, en el norte de Santander, y más específicamente en el Estadio General Santander de Cúcuta, norte de Santander, en donde se concentra más esta subcultura urbana. ¿Qué se necesita mejorar? Primero que todo, se debe comprender que todas las personas no son iguales y que los gustos de unos no deben afectar a otros. Otro punto a entender es que es un deporte que se debe disfrutar y no odiar por una camiseta. La tolerancia es la base de todo, pues se comprenden las diferencias entre personas y además se asumen pérdidas y victorias por igual. El gusto por la camiseta no debería afectar este deporte que es muy bonito y es muy alegre vivirlo en familia. ¿Cómo suceden los hechos? Generalmente suceden riñas, discusiones, peleas de maneras fuertes, golpes, insultos, básicamente odio hacia el otro que ha llegado aún a estancias de muerte. ¿Por qué sucede esto? Por rivalidad por la camiseta, región, entre pensamientos deportivos, la falta de valores inculcados en el hogar, violencia interna que genera violencia externa, falta de estudio y pobreza, que aunque no es una excusa, llega a ser un factor determinante en muchas acciones. Y esto muchas veces viene desde edades tempranas. ¿Quiénes están involucrados? Hinchas del equipo regional llamado Cúcuta Deportivo, en su mayoría jóvenes, y muchos de ellos adolescentes, aunque participan en edades aún mayores, de todas las edades, pero generalmente están involucrados adolescentes y jóvenes. Cómo se evidencia la problemática? Entonces hay rivalidades, hay desagrado, desdén, odio, intolerancia, daño físico, se arrojan cosas, se tiran insultos, agresiones verbales, violencia y aún, como ya lo explicaba, hasta la muerte. ¿Dónde sucede la problemática? Mayormente del tiempo en los encuentros deportivos en el estadio, y aún existen escenarios en la calle, en centros residenciales, en donde se enfrentan con ciertos instrumentos para poder hacerse daño. ¿Cómo se manifiesta el comportamiento generando violencia simbólica? La violencia que genera los disgustos, insultos, provocaciones y golpes producen aún más violencia, esto dando como resultado un resentimiento y odio desmedido que las generaciones más pequeñas presencian y copian, o sea, ese simbolismo que utilizan para poder hacerse daño es lo que los demás ven y sigue, o sea, sigue el daño en las siguientes generaciones, siguen odiando sin una razón de ser. ¿Quiénes y cómo reproducen este comportamiento? Mediante el odio y los insultos por una camiseta, por el escudo que se tenga, por el color que se tenga. Los involucrados suelen ser hinchas fervientes del equipo, muchas veces también extras que solamente quieren eh, malos tratos. ¿Qué tipo de identidades y subjetividades emergen de la problemática? Esas conductas reprobables producen violencia, inseguridad, poco interés en apoyar al equipo, puesto que necesariamente se crean esos conflictos por actores fanáticos extremistas, y esto dañando a las demás personas. Conclusión. Describa a la luz de la problemática elegida en su contexto cotidiano cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades. Partiendo de la premisa o el significado de Bourdieu, le da a la violencia simbólica. Violencia ejercida es una relación asimétrica entre dominantes y dominados. No es una violencia física y no se percibe como tal, incluso contando con la anuencia de los sometidos. Se podría definir desde el concepto de fanatismo, este amor excesivo o hasta inapropiado, y por ende exclusivo, en donde se conlleva una dominación hacia otros que no lo siguen o que están en lados opuestos y que de cierta manera se orquesta desde las grandes esferas mediante la promoción y la influencia de los medios, pero quienes las actúan generalmente son personas del común, sin estudios, sin valores, de clases sociales bajas, que a su vez influencian generaciones siguientes propagando la mala apariencia de esto. ¿Y por qué las luchas simbólicas son inherentes a la realidad social y se encuentran en permanente necesidad de reconocimiento de la legitimidad y la aceptación generalizada a través del poder dominante que produce a través de la violencia simbólica? Procesos de exclusión como principio de legitimización dominacional. Es de entender que una subcultura urbana, como
como lo es el término de la barra brava, portan como estandartes ideas deportivas radicales y en constante oposición con otros hinchas. Eso se puede deber a la necesidad de ligar su existencia a una idea que le dé valor propio, aun siendo compartido y poco original. Este entendido Está entendido desde el punto de vista general, pero soportado por una rebeldía o desapego al sistema, al orden o al vivir en comunidad. Hablando desde el punto de vista directo con esa subcultura, ahora la idea es seguir un sistema predeterminado y una lucha contra ella. Se lleva a cabo desde los múltiples simbolismos e ideas que se gestan desde aquellos grupos de personas que buscan otros significados a sí mismos. Muchas gracias.